Queridos oyentes, hoy vamos a hablar sobre cómo romper paradigmas y alcanzar lo extraordinario. La semilla de la transformación nace cuando te atreves a desafiar lo que parece imposible. Hablaremos sobre 7 verdades importantísimas, divididas en 7 tópicos. Acompaña cada una de ellas. Tópico 1. El llamado a lo ilógico. Todo lo grandioso que existe en este mundo fue, un día, considerado ilógico. Cada puente que atraviesa océanos, cada avión que surca el cielo, cada invención que transformó a la humanidad comenzó con alguien que se atrevió a pensar lo impensable. Pero el problema es que crecemos condicionados. Desde pequeños se nos enseña a seguir el camino seguro, lo que ya funcionó para otros. Y es ahí donde nace el miedo a lo ilógico. Bob Proctor decía: si quieres cambiar tu vida, comienza cambiando lo que crees que es posible. Lo ilógico es precisamente eso, romper con lo que el viejo tú cree que es el límite. Vivimos como prisioneros de paradigmas invisibles. Son como cadenas mentales que determinan hasta dónde llegas, cuánto ganas, lo que logras e incluso lo que crees merecer. Y lo más peligroso, no te das cuenta de estas cadenas, se disfrazan de realismo, sentido común y seguridad. Cuando alguien intenta hacer algo fuera de lo común, el mundo reacciona. Eso es una locura, eso no va a funcionar, nadie ha hecho esto jamás. Pero es justamente ahí donde nace lo nuevo. Es en el territorio de lo improbable donde los visionarios construyen su historia. Bob y Sandy comenzaron así, con una idea que parecía absurda: enseñar a las personas a cambiar el mundo interno antes de esperar cualquier cambio en el externo. Lo ilógico es lo que transforma lo invisible en realidad. Es el coraje de actuar incluso sin garantías. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas dar el primer paso, confiando en que el suelo aparecerá a medida que avanzas. Y cuando el miedo llegue, y lo hará, recuerda, el miedo es solo la señal de que estás cruzando la frontera de lo posible. Las personas lógicas esperan que el mundo cambie para entonces actuar. Las personas ilógicas cambian el mundo porque actúan a pesar del mundo. La mente lógica busca seguridad. La mente creativa busca expansión. Elige el lado que quieres alimentar. Porque lo ilógico no es locura, es fe en movimiento. Es el puente entre lo que sueñas y lo que aún no existe. Si este mensaje ya despertó algo en ti, deja un comentario diciendo: yo elijo lo ilógico. Esto ayuda al algoritmo a llevar esta reflexión a más personas y nos anima a seguir compartiendo contenidos que expanden mentes y corazones. Tópico 2. El enemigo invisible. Los paradigmas. La prisión más poderosa no tiene muros ni barrotes. Está hecha de pensamientos que nunca has cuestionado. Pocas personas se dan cuenta de que están atrapadas, no porque alguien las encerró, sino porque aceptaron vivir dentro de un patrón mental creado hace años, quizás hace generaciones. Un paradigma no es solo una creencia. Es un sistema de programación invisible que dicta cada reacción, decisión y emoción. Él controla el modo en que te ves, cómo ves el mundo y principalmente lo que crees que es posible para ti mismo. Es un enemigo sutil porque se disfraza de ti mismo. Habla con tu voz, razona con tu lógica y limita con tu miedo. Bob Proctor solía decir que el paradigma es el gobernador de tu termostato financiero y emocional. Es él quien decide silenciosamente cuánto dinero ganas, cuánto amor aceptas, cuánta felicidad toleras. Si el termostato está programado para la mediocridad, puedes incluso alcanzar algo grande por un tiempo, pero pronto inconscientemente volverás al nivel que tu paradigma permite. Es como un elástico invisible tirándote de vuelta a la zona de confort, disfrazada de seguridad.
Estos paradigmas fueron instalados sin tu consentimiento. Vinieron de las voces que escuchaste cuando aún eras niño. El dinero no nace en los árboles. Cuidado de no decepcionarte. No sueñes demasiado alto. Fueron palabras simples, pero que se convirtieron en códigos mentales profundamente arraigados. Códigos que crearon la idea de que el éxito es para unos pocos, que la vida es dura y que el destino ya está escrito. Con el tiempo, el ser humano se acostumbra al cautiverio mental. Aprende a decorar las paredes de la celda y a llamar a eso hogar. Aprende a justificar el propio miedo, llamándolo prudencia. Aprende a aceptar lo mínimo, llamándolo contentamiento. Y lo más irónico, comienza a enorgullecerse de su propia limitación, como si fuera una virtud ser realista. Pero el realismo, cuando nace del miedo, es solo una excusa elegante para no intentar lo imposible. Sandy Gallagher siempre decía: el paradigma es un ladrón sigiloso, roba tu futuro y devuelve justificaciones. ¿Cuántas veces has querido cambiar, pero una voz dentro de ti dijo, no ahora? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque algo dentro de ti susurró, no soy capaz? Ese algo no eres tú. Es tu paradigma intentando sobrevivir. Porque cada vez que intentas expandirte, el paradigma entra en pánico, sabe que si lo vences, él muere. El paradigma no teme al fracaso, teme al éxito. Porque el éxito verdadero exige transformación. Y transformarse significa destruir la vieja identidad, aquella que el paradigma luchó tanto por preservar. Por eso, cada vez que te acercas a un salto cuántico, surgen los miedos más intensos. El miedo a equivocarse, a ser juzgado, a perder el control. Pero todos esos miedos son solo disfraces de un único enemigo, el miedo a volverse más grande de lo que ya fuiste. Para romper un paradigma, es necesario primero reconocerlo, observar tus patrones automáticos. Aquello que haces sin pensar, sientes sin entender, repites sin darte cuenta. Despertar al piloto automático es un acto de coraje espiritual, porque es en ese instante que asumes el control del timón mental y comienzas a navegar fuera de la tormenta invisible. Cambiar un paradigma no es luchar contra lo viejo, sino construir lo nuevo. Es como si tu mente fuera un jardín. El terreno de las creencias antiguas está cubierto de maleza. No necesitas gritarles, solo plantar nuevas semillas con persistencia hasta que las raíces del nuevo pensamiento se vuelvan más fuertes que las del miedo. La repetición es la clave. El paradigma fue creado por repetición y solo es sustituido por ella. Es escuchando diariamente nuevas ideas, afirmando nuevas verdades, visualizando nuevas posibilidades, que el cerebro crea nuevas conexiones. Por eso Bob Proctor insistía, debes exponerte a la nueva información todos los días, hasta que el viejo tú no tenga más espacio para existir. Pero hay un punto crítico en ese proceso. El viejo paradigma se resistirá. Te hará sentir cansado, desmotivado, confuso. Intentará convencerte de que nada está cambiando. Y es exactamente ahí donde muchos desisten, un segundo antes del cambio. El secreto está en persistir hasta que el nuevo patrón se vuelva natural, hasta que pensar en grande sea tu nuevo normal. Cuando rompes un paradigma, el mundo entero parece realinearse. Surgen oportunidades, aparecen las personas correctas, fluyen nuevas ideas. No es magia, es energía. Simplemente comienzas a vibrar en otra frecuencia y el universo responde. Pero atención, el paradigma no es vencido de una vez por todas. Es como la sombra, desaparece en la luz, pero vuelve cuando la luz se apaga. Por eso, la vigilancia debe ser constante. La mente necesita alimento diario, conocimiento, fe, propósito. Sin eso, el viejo patrón vuelve silenciosamente y retoma el control. Sandy decía que cambiar paradigmas es un acto de amor propio.
porque es el momento en que dejas de creer en las voces del pasado y comienzas a creer en ti mismo. Es cuando dices, merezco más. Y ese simple pensamiento tiene el poder de reconfigurar toda tu realidad. Romper con paradigmas es romper con la ilusión de la limitación. Es declarar la guerra a la mediocridad disfrazada de normalidad. Es salir de lo superficial y sumergirse en la profundidad de quien puedes ser. Es el inicio de la liberación de la mente y, consecuentemente, de tu vida. Si este tema te hizo pensar en cuántas veces el miedo te paralizó, comenta abajo. Yo rompo mis paradigmas. O esto no es solo una frase, es una declaración. Y al dejar tu comentario, refuerzas esta nueva creencia dentro de ti y ayudas al algoritmo a difundir este mensaje de transformación a miles de otras personas que aún viven atrapadas en pensamientos invisibles. Tópico 3. La fe y el riesgo. El portal de lo ilógico. Toda gran transformación exige cruzar un puente invisible, y ese puente solo aparece cuando das el primer paso. La fe no es lo opuesto a la razón, es la razón ampliada más allá de los límites de la visión. La mente humana ha sido entrenada para creer solo en lo que puede ver, tocar y medir. Pero el poder que crea resultados extraordinarios siempre está en lo invisible. Bob Proctor decía, todo lo que quieres ya existe, pero aún no está en forma física. Tu fe es la fuerza que transforma lo invisible en tangible. Esa es la esencia de lo ilógico. Actuar antes de ver, confiar antes de tener pruebas, creer cuando todo aún parece improbable. El riesgo es la prueba de la fe. No existe fe verdadera sin riesgo, porque creer solo cuando todo está garantizado es solo lógica. La fe comienza exactamente donde termina la seguridad. Es como caminar por un puente de neblina. No ves el otro lado, pero sientes que está allí. Es esa confianza silenciosa la que diferencia a los que viven reaccionando al mundo de los que construyen nuevos mundos. Cuando actúas con fe, el universo entero se reorganiza. Surgen personas, se abren puertas, las coincidencias empiezan a parecer destino. No es casualidad, es la sincronicidad entre tu energía interna y las leyes invisibles que rigen la vida. Bob solía decir, el riesgo y la fe van de la mano. Uno sin el otro es solo teoría. Nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que pongas el pie fuera del margen seguro. El miedo al riesgo es, en realidad, el miedo a la pérdida de control. Queremos garantías, queremos saber el resultado antes de empezar, pero toda creación exige entrega. Es imposible generar algo nuevo intentando controlar el proceso antiguo. La fe es una fuerza creadora. No se manifiesta en quien planea demasiado, sino en quien confía lo suficiente para actuar, incluso sin comprenderlo todo. Sandy Gallagher relataba que, al inicio de la asociación con Bob Proctor, sentía un miedo inmenso de abandonar la seguridad de su carrera como abogada y seguir un llamado ilógico, enseñar desarrollo personal. Todo en su mente racional gritaba que sería una locura, pero el corazón decía otra cosa, y fue allí donde comprendió el verdadero significado de fe, seguir la voz interior incluso cuando el mundo entero duda. La fe es el lenguaje del alma, y el alma habla por señales sutiles, una intuición, una sensación, un impulso inexplicable, pero la mente lógica intenta callar esa voz porque no puede ser probada ni explicada. Sin embargo, todos los grandes creadores de la historia, desde inventores hasta visionarios espirituales, escucharon esa misma voz. Caminaron por un territorio donde el mapa no existía. Hay un momento en que el riesgo se vuelve inevitable. Sientes dentro de ti una inquietud, como si algo pidiera nacer. Es el llamado del crecimiento, e ignorarlo es como negar el propio destino. Bob decía,
La incomodidad es el precio de la expansión. Cuando sientes miedo, significa que te estás acercando al punto de ruptura entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Lo ilógico es el camino de aquellos que deciden confiar en la visión y no en las circunstancias. La lógica mira lo que es. La fe mira lo que puede ser. La lógica analiza el terreno. La fe construye caminos donde antes había abismo. La lógica pide garantías, la fe genera milagros, la lógica calcula, la fe crea. Y lo que mueve el universo no es cálculo, es creación. El riesgo es el fuego que purifica la intención. Revela si quieres de verdad o solo deseas superficialmente. Cuando el camino se vuelve incierto, los motivos superficiales se evaporan y solo el propósito verdadero permanece. Es por eso que Bob decía que el riesgo es un portal, separa a los soñadores de los realizadores. La fe es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar, porque conecta la mente con el infinito. Cuando crees, te alineas con la inteligencia universal. Esa fuerza, que muchos llaman Dios, responde a todo pensamiento sostenido con convicción y emoción. Lo que la lógica llama coincidencia, la fe lo reconoce como providencia. Pero la fe no es pasiva, no basta con creer, hay que actuar. Cada acción es una prueba viva de lo que crees. La fe sin obras es solo esperanza disfrazada. Bob Proctor decía: demuestras tu fe cuando actúas hacia lo que deseas, incluso sin garantía de éxito. La fe es movimiento, y el movimiento es el lenguaje de la creación. Cuando das un paso en la oscuridad, algo mágico sucede. Sientes miedo, pero también una energía nueva comienza a surgir. Es el poder del alma expandiéndose. Te das cuenta de que el miedo no desaparece, pero pierde fuerza ante el coraje, porque el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar de él. En algún momento te verás ante una elección: permanecer en la comodidad de lo conocido o cruzar el portal de lo desconocido. La primera opción te mantiene seguro, pero estancado. La segunda te asusta, pero te transforma. El portal de lo ilógico se abre solo para aquellos que eligen la segunda. Fe es actuar como si el resultado ya estuviera garantizado. Es construir el barco incluso sin ver el mar. Es sembrar en el desierto creyendo en la lluvia. Es el acto más ilógico y al mismo tiempo el más divino. Porque la fe es el lenguaje por el cual el infinito conversa con el hombre. Si este mensaje te hizo recordar algo que pospusiste por miedo, escribe en los comentarios: yo elijo actuar con fe. Esta simple frase tiene poder porque reafirma tu decisión ante el universo. Y al comentar, darle me gusta y compartir, envías ese mismo impulso de fe a otras personas que necesitan coraje para cruzar su propio portal de lo ilógico. Tópico 4. El poder del pensamiento imaginativo. Ver antes de tener. Todo lo que el hombre ve en el mundo físico fue, un día, una imagen en la mente de alguien que se atrevió a creer en ella. La imaginación es el laboratorio del infinito. Es el lugar secreto donde lo invisible se vuelve posible, donde se planta la semilla de la realidad. Bob Proctor decía que la facultad más subestimada del ser humano es la imaginación. Y tenía razón, porque la mayoría de las personas usa la imaginación para recordar el pasado, cuando debería ser usada para crear el futuro. El hombre común imagina lo que teme, el visionario imagina lo que desea. La diferencia entre uno y otro es la dirección del pensamiento. Desde niños se nos enseñó a soñar dentro de límites. Cuando dibujábamos algo diferente, alguien decía: eso no existe. Y aprendimos, sin darnos cuenta, a dudar de aquello que nacía dentro de nosotros. La sociedad adiestró la imaginación, transformándola en mera fantasía, y la sustituyó por la obediencia a lo posible.
Pero lo posible es solo el reflejo de lo que alguien se atrevió a imaginar antes que nosotros. La imaginación es la pantalla donde Dios pinta las ideas. Cada visión, cada proyecto, cada logro, antes de ser visto por los ojos, fue sentido por la mente. Las catedrales, los puentes, los aviones, las ciudades. Todo nació en la mente de alguien que se rehusó a aceptar el mundo tal como era. Cuando Bob hablaba de imaginar, no se refería a soñar despierto, sino a crear con propósito. Él llamaba a esto ver mentalmente el resultado deseado hasta que se vuelva inevitable. Las personas creen que necesitan ver para creer, pero el verdadero poder está en creer para ver. El universo no responde a lo que quieres, sino a lo que ya sientes como real. Por eso la imaginación es el ensayo de la fe. Cuando imaginas con convicción, la mente subconsciente acepta esa visión como verdad y comienza a reorganizar tus acciones, emociones e incluso las circunstancias externas para manifestarla. El pensamiento imaginativo no es una fuga de la realidad, es la construcción de ella. La mente no distingue lo que es real de lo que es vívidamente imaginado. Por eso, cada vez que visualizas algo con emoción, estás literalmente moldeando el campo de energía que llamamos realidad. Esa es la razón por la cual los grandes líderes visualizan antes de actuar. Ellos viven el futuro antes de que suceda. Bob Proctor siempre contaba que comenzó su carrera como un joven endeudado, sin formación, sin conexiones, sin oportunidades aparentes. Pero aprendió algo del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. La mente es el punto de partida de toda riqueza. Entonces, antes de tener dinero, comenzó a verse como alguien próspero. No era un juego mental, era un cambio de identidad. Él decía: comencé a imaginarme rico hasta que mi mente lo aceptó como un hecho. El problema es que la mayoría de las personas usa la imaginación contra sí misma. Crean mentalmente desastres, pérdidas, rechazos y fracasos, y sin saberlo, alimentan exactamente aquello que quieren evitar. La mente es un terreno fértil. No distingue buenas o malas semillas, solo hace crecer aquello que se planta repetidamente. Sandy Gallagher decía que la imaginación es la cuna de la creación espiritual. Es donde el espíritu humano colabora con el Creador. Hablaba de ello no como teoría, sino como testimonio. Cuando visualizó el éxito del Proctor Gallagher Institute, este aún no existía, pero en su mente ya era tan real como cualquier edificio físico. Esa certeza silenciosa es el combustible de lo imposible. Para usar el poder imaginativo de forma consciente, es necesario comprender una ley simple. La mente se mueve en la dirección de las imágenes dominantes. Esto significa que si tu mente es alimentada constantemente por noticias negativas, preocupaciones y recuerdos malos, es eso lo que continuarás atrayendo. Pero si comienzas a alimentar imágenes de propósito, de éxito y de abundancia, el subconsciente empieza a crear caminos para ello. Visualizar no es solo ver, es sentir. Cuando imaginas algo, necesitas poner emoción en la imagen. Siente el olor, escucha los sonidos, ve los colores, vive como si ya estuvieras allí. Esto crea una vibración tan fuerte que el universo responde. Bob solía decir: si puedes verlo en tu mente, podrás sostenerlo en tus manos. Y esta no es una metáfora, es una ley espiritual y física al mismo tiempo. La imaginación es el poder que conecta lo humano con lo divino. Es el lugar donde tú y Dios co-crean el destino. Cuando Jesús decía, todo es posible al que cree, Él estaba hablando sobre esa misma ley. La fe creadora es, en esencia, imaginación enfocada y sostenida. Pero hay un desafío. El mundo externo se burlará de tu visión,
Las personas dirán que estás delirando, que es una locura, que no es realista. Es porque solo creen en lo que ya existe. No pueden ver lo que aún se está formando. Pero no fuiste llamado a repetir el pasado. Fuiste llamado a revelar lo nuevo, y lo nuevo siempre parecerá ilógico hasta que se vuelva inevitable. Entrenar la imaginación es como fortalecer un músculo. Cuanto más practicas, más vívidas se vuelven tus visiones, más fácil se vuelve creer en ellas y más rápido se manifiestan. Al principio puede parecer forzado, pero pronto te darás cuenta de algo extraordinario. La realidad comienza a alinearse con tu mundo interno. El pensamiento imaginativo es el arte de ver antes de tener. Es el punto donde la fe encuentra la creación. Es el instante en que dejas de reaccionar al mundo y comienzas a moldearlo. La imaginación es el pincel con el que el Creador te permite pintar el destino. Cierra los ojos por unos segundos. Imagina el futuro que deseas, como si ya fuera tuyo. Ahora escribe en los comentarios: yo veo antes de tener. Esta frase es más que un comentario, es una contraseña vibracional. Y al escribirla, refuerzas tu fe y ayudas a otras personas a recordar que todo comienza dentro, antes de aparecer fuera. Tópico 5. La energía de la decisión. Cuando el universo responde al sí, el destino no se manifiesta cuando estás listo, sino cuando decides. Llega un momento en que pensar, soñar o planear ya no es suficiente. La idea madura dentro de ti y comienza a exigir vida. Es el instante sagrado de la decisión, el punto en que el pensamiento se convierte en comando. Bob Proctor decía que la decisión es el eslabón entre el deseo y el resultado. Mientras no decides, el universo permanece en silencio, esperando tu señal. La energía creadora solo se mueve cuando dices con convicción: yo elijo. La mayoría de las personas vive al borde de las decisiones. Analizan, calculan, esperan el momento adecuado, pero el momento adecuado nunca llega porque el miedo siempre cambia de forma. El miedo es maestro en disfraces. Hoy se llama precaución, mañana falta de tiempo, después esperar la señal de Dios. Pero la señal es la propia inquietud, es esa voz interna que dice: ahora. Tomar una decisión verdadera no es decir quiero, es decir, es esto. Cuando decides de verdad, eliminas las otras opciones. La decisión es una línea trazada en el suelo entre lo viejo y lo nuevo. Después de que cruzas esa línea, el universo entero se reorganiza para honrar tu elección. Las personas correctas aparecen, las coincidencias ocurren, las puertas se abren. Pero todo comienza cuando el sí es total, sin plan B. Bob siempre contaba que el cambio de su vida ocurrió el día en que tomó una decisión sin dinero, sin contactos y sin ninguna garantía. Simplemente decidió cambiar su vida. Y esa decisión fue suficiente para cambiar su vibración. Él no sabía cómo, pero sabía qué. Y el universo no responde al cómo, sino al qué. El cómo es tarea de la inteligencia divina, el qué es responsabilidad de tu fe. La indecisión es una de las fuerzas más destructivas del mundo. Consume energía vital, crea ansiedad y paraliza la mente. Cuando dudas, el subconsciente recibe dos órdenes conflictivas y confundido, no crea nada. Es por eso que muchos viven en ciclos. Comienzan algo, se detienen, cambian de rumbo, vuelven atrás. La falta de decisión es lo que transforma potenciales en frustración. Sandy Gallagher aprendió esta lección de forma intensa. Ella decía que, cuando tomó la decisión de unirse a Bob y dejar el mundo jurídico, sintió como si hubiera dado un salto en la oscuridad. Pero algo dentro de ella sabía que el camino solo se revelaría después de la decisión. Y fue exactamente lo que sucedió. Todo comenzó a alinearse, como si la vida esperara solo esa elección. La energía de la decisión es creadora.
En el instante en que decides, tu vibración cambia y ese cambio altera todo a tu alrededor. Las personas lo sienten, los eventos se ajustan e incluso el tiempo parece conspirar. La decisión es el lenguaje más poderoso que existe, porque comunica al universo que confías. Pero decidir no es lo mismo que intentar. Intentar lleva duda, decidir lleva certeza. Cuando dices voy a intentar, ya estás dando permiso para el fracaso. Pero cuando dices voy a hacerlo, la mente se organiza para encontrar los medios. Bob decía, nunca necesitas saber cómo va a suceder, solo necesitas decidir qué va a suceder. Toda decisión verdadera exige sacrificio. Necesitarás renunciar a algo, ya sea comodidad, ya sea aprobación, ya sea control. Pero es en ese sacrificio donde el poder se manifiesta. El acto de soltar lo viejo es lo que crea espacio para lo nuevo. La decisión es también un acto espiritual. Es el momento en que lo humano se alinea con lo divino. Es como si dijeras, no sé todos los pasos, pero confío en quien me llamó. Y esa confianza abre portales que la lógica nunca podría abrir. Es común sentir miedo después de decidir. Esto es natural. Es el antiguo paradigma intentando recuperar territorio. Susurra, ¿y si sale mal? Pero hay una respuesta que silencia esa voz. ¿Y si sale bien? El verdadero riesgo está en no intentarlo, en pasar la vida entera imaginando lo que podría haber sido. La decisión es el acto que separa a los soñadores de los realizadores. Muchos sueñan, pocos deciden. Y la diferencia entre los dos es que uno vive esperando el escenario ideal, mientras que el otro comienza con lo que tiene. Bob decía, las personas de éxito no esperan las condiciones adecuadas, las crean. La energía de la decisión es contagiosa. Cuando alguien decide de verdad, inspira a quienes están a su alrededor. Es como una chispa que enciende otras. Grandes movimientos comenzaron con una decisión. Un hombre diciendo, basta. Una mujer diciendo, llegó la hora. Cada vez que decides, cambias la línea de tiempo de tu vida. Nuevos caminos se forman, nuevas conexiones surgen, nuevas versiones de ti nacen, y de repente, lo que parecía imposible comienza a tener sentido. Si hay algo que has estado posponiendo, este es el momento. Escribe en los comentarios, yo decido ahora. Esta frase es más que un comentario, es una llave de activación. Cuando la declaras, envías una orden a tu mente y al universo. Estoy listo. Y el universo siempre responde a un corazón decidido. Tópico 6. La ley de la vibración. Todo es energía en movimiento. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y lo que eres vibra. Todo en el universo vibra. Cada célula, cada sonido, cada pensamiento es energía en movimiento. Nada está quieto, ni siquiera aquello que parece sólido. El cuerpo humano, el aire que respiramos, las estrellas que vemos en el cielo, todo es un océano de energía pulsante. Bob Proctor decía que cuando entiendes esto, nunca más miras el mundo de la misma forma. Porque te das cuenta de que no estás separado de nada. Estás conectado a todo y lo que emites regresa. La vibración es el lenguaje secreto del universo. Es a través de ella que la vida se comunica contigo. Cada emoción, cada pensamiento, cada palabra tiene una frecuencia. Cuando piensas con amor, vibras alto. Cuando piensas con miedo, vibras bajo. Y esa vibración es la señal que envías al campo cuántico, el campo donde todas las posibilidades existen. Sandy Gallagher decía que la vibración es la señal de radio del alma. El universo siempre está escuchando. No responde a lo que hablas, sino a lo que vibras. Puedes decir yo soy próspero, pero si vibras escasez, el universo escucha la escasez. Puedes orar por paz, pero si vibras preocupación, atraes más caos. El secreto no está en las palabras,
está en la frecuencia que la sostiene. Bob enseñaba que la vibración precede a la atracción. Antes de que cualquier cosa aparezca en tu vida, ya la estás atrayendo en forma de vibración. Es por eso que los cambios internos siempre vienen antes que los externos. No sirve de nada cambiar el comportamiento si la vibración sigue siendo la misma. La verdadera transformación ocurre cuando cambias el estado energético. Lo que llamamos coincidencia es solo el encuentro de vibraciones similares. Todo lo que entra en tu vida, personas, oportunidades, desafíos, es una respuesta vibracional. Eres como un imán vibrando en un determinado nivel. Y el imán no busca nada, simplemente atrae lo que es compatible con su campo. Es por eso que Bob insistía tanto en cuidar los pensamientos. El pensamiento es la causa primaria de todo, es la semilla que define la cosecha vibracional. Un pensamiento repetido con emoción crea una frecuencia, y esa frecuencia se convierte en una fuerza magnética que organiza las circunstancias a su alrededor. Es una ley universal, tan exacta como la gravedad. Pero muchos intentan cambiar la vida sin cambiar la vibración. Hacen afirmaciones sin sentir, rezan con prisa, actúan sin presencia y luego dicen, nada cambia. Pero nada cambia porque, vibracionalmente, siguen siendo los mismos. El universo no responde a palabras, responde a la energía detrás de ellas. Sandy solía decir, la vibración es el puente entre lo visible y lo invisible. Contaba que, cuando estaba en baja frecuencia, dudando, temiendo, controlando, las cosas se estancaban. Pero bastaba con elevar el estado emocional, sentir gratitud, fe, alegría, para que todo comenzara a fluir nuevamente. Era como si la vida estuviera solo esperando la sintonía correcta. ¿Ya te diste cuenta de que cuando estás feliz, las cosas parecen ir bien con más facilidad? Y cuando estás ansioso, todo comienza a fallar. Esto no es coincidencia, es física. Las emociones son energía en movimiento, y energía similar atrae energía similar. La alegría atrae soluciones, el miedo atrae confusión. Cambiar de vibración es cambiar de vida, pero este cambio no sucede con fuerza o esfuerzo, sino con conciencia. Es necesario observar lo que estás sintiendo ahora. El sentimiento es el termómetro de la vibración. Si estás en duda, mira tu estado emocional. Si sientes paz, estás alineado. Si sientes resistencia, estás desalineado. Bob Proctor decía que nunca vas a atraer prosperidad mientras estés vibrando preocupación financiera. Por eso, el secreto no es luchar contra el miedo, sino sustituirlo. Cuando te enfocas en la abundancia, el miedo se disuelve naturalmente. El enfoque es el volante de la vibración. Lo que enfocas se expande. El punto de inflexión es cuando te das cuenta de que puedes elegir la vibración. No eres rehén de las circunstancias, eres el maestro de la energía. Puedes decidir elevar el patrón vibracional ahora, con un pensamiento mejor, un recuerdo de gratitud, una respiración más profunda. Y en ese instante, el campo a tu alrededor ya comienza a cambiar. Sandy decía que una de las formas más rápidas de cambiar la vibración es a través de la gratitud, porque la gratitud es la frecuencia del amor consciente. Te coloca inmediatamente en armonía con la abundancia. Cuando agradeces por aquello que aún no tienes, el universo entiende que ya puede entregarlo. La gratitud es fe en acción. La ley de la vibración es la base de la ley de la atracción. Pero es más antigua, más profunda y más precisa, porque la atracción es solo el efecto. La vibración es la causa. Cuando entiendes esto, dejas de intentar forzar resultados y comienzas a alinear la energía. La vida fluye, las cosas encajan y lo imposible se vuelve probable. Cierra los ojos por unos segundos y pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy vibrando ahora? Luego, escribe en los comentarios, yo elijo vibrar alto,
Al declarar esto, no solo refuerzas tu decisión, sino que envías un pulso vibracional de conciencia al mundo. Y cada persona que lee y siente esta frase eleva también su propia frecuencia. Y así, juntos, creamos un campo colectivo de luz y transformación. Tópico 6. La ley de la vibración. Todo es energía en movimiento. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y lo que eres, vibra. Todo en el universo vibra. Cada célula, cada sonido, cada pensamiento es energía en movimiento. Nada está quieto, ni siquiera aquello que parece sólido. El cuerpo humano, el aire que respiramos, las estrellas que vemos en el cielo, todo es un océano de energía pulsante. Bob Proctor decía que, cuando entiendes esto, nunca más miras el mundo de la misma forma, porque te das cuenta de que no estás separado de nada. Estás conectado a todo, y lo que emites, regresa. La vibración es el lenguaje secreto del universo. Es a través de ella que la vida se comunica contigo. Cada emoción, cada pensamiento, cada palabra tiene una frecuencia. Cuando piensas con amor, vibras alto. Cuando piensas con miedo, vibras bajo. Y esa vibración es la señal que envías al campo cuántico, el campo donde todas las posibilidades existen. Sandy Gallagher decía que la vibración es la señal de radio del alma. El universo siempre está escuchando. No responde a lo que hablas, sino a lo que vibras. Puedes decir, yo soy próspero, pero si vibras escasez, el universo escucha la escasez. Puedes orar por paz, pero si vibras preocupación, atraes más caos. El secreto no está en las palabras, está en la frecuencia que las sostiene. Bob enseñaba que la vibración precede a la atracción. Antes de que cualquier cosa aparezca en tu vida, ya la estás atrayendo en forma de vibración. Es por eso que los cambios internos siempre vienen antes que los externos. No sirve de nada cambiar el comportamiento si la vibración sigue siendo la misma. La verdadera transformación ocurre cuando cambias el estado energético. Lo que llamamos coincidencia es solo el encuentro de vibraciones similares. Todo lo que entra en tu vida, personas, oportunidades, desafíos, es una respuesta vibracional. Eres como un imán vibrando en un determinado nivel. Y el imán no busca nada, simplemente atrae lo que es compatible con su campo. Es por eso que Bob insistía tanto en cuidar los pensamientos. El pensamiento es la causa primaria de todo. Es la semilla que define la cosecha vibracional. Un pensamiento repetido con emoción crea una frecuencia. Y esa frecuencia se convierte en una fuerza magnética que organiza las circunstancias a su alrededor. Es una ley universal, tan exacta como la gravedad. Pero muchos intentan cambiar la vida sin cambiar la vibración. Hacen afirmaciones sin sentir, rezan con prisa, actúan sin presencia y luego dicen, nada cambia. Pero nada cambia porque, vibracionalmente, siguen siendo los mismos. El universo no responde a palabras, responde a la energía detrás de ellas. Sandy solía decir, la vibración es el puente entre lo visible y lo invisible. Contaba que, cuando estaba en baja frecuencia, dudando, temiendo, controlando, las cosas se estancaban. Pero bastaba con elevar el estado emocional, sentir gratitud, fe, alegría, para que todo comenzara a fluir nuevamente. Era como si la vida estuviera solo esperando la sintonía correcta. ¿Ya te diste cuenta de que cuando estás feliz, las cosas parecen ir bien con más facilidad? Y cuando estás ansioso, todo comienza a fallar. Esto no es coincidencia, es física. Las emociones son energía en movimiento, y energía similar atrae energía similar. La alegría atrae soluciones, el miedo atrae confusión. Cambiar de vibración es cambiar de vida, pero este cambio no sucede con fuerza o esfuerzo, sino con conciencia. Es necesario observar lo que estás sintiendo ahora.
El sentimiento es el termómetro de la vibración. Si estás en duda, mira tu estado emocional. Si sientes paz, estás alineado. Si sientes resistencia, estás desalineado. Bob Proctor decía que nunca vas a atraer prosperidad mientras estés vibrando preocupación financiera. Por eso, el secreto no es luchar contra el miedo, sino sustituirlo. Cuando te enfocas en la abundancia, el miedo se disuelve naturalmente. El enfoque es el volante de la vibración. Lo que enfocas se expande. El punto de inflexión es cuando te das cuenta de que puedes elegir la vibración. No eres rehén de las circunstancias, eres el maestro de la energía. Puedes decidir elevar el patrón vibracional ahora, con un pensamiento mejor, un recuerdo de gratitud, una respiración más profunda. Y en ese instante, el campo a tu alrededor ya comienza a cambiar. Sandy decía que una de las formas más rápidas de cambiar la vibración es a través de la gratitud, porque la gratitud es la frecuencia del amor consciente. Te coloca inmediatamente en armonía con la abundancia. Cuando agradeces por aquello que aún no tienes, el universo entiende que ya puede entregarlo. La gratitud es fe en acción. La ley de la vibración es la base de la ley de la atracción, pero es más antigua, más profunda y más precisa, porque la atracción es solo el efecto, la vibración es la causa. Cuando entiendes esto, dejas de intentar forzar resultados y comienzas a alinear la energía. La vida fluye, las cosas encajan y lo imposible se vuelve probable. Cierra los ojos por unos segundos y pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy vibrando ahora? Luego, escribe en los comentarios, yo elijo vibrar alto. Al declarar esto, no solo refuerzas tu decisión, sino que envías un pulso vibracional de conciencia al mundo. Y cada persona que lee y siente esta frase eleva también su propia frecuencia, y así juntos creamos un campo colectivo de luz y transformación. Tópico 7. La persistencia y lógica. Cuando la realidad pone a prueba tu fe, antes de conquistar lo imposible, la vida te preguntará si realmente quieres lo que dices querer. Hay un momento inevitable en toda jornada de transformación, el momento de la prueba. Es cuando todo parece derrumbarse, cuando las puertas que se estaban abriendo de repente se cierran, cuando el mundo parece desafiarte, como si dijera, ¿todavía crees? Bob Proctor llamaba a este punto la zona de la transición vibracional. Es el instante en que el viejo tú está muriendo, pero el nuevo aún no ha nacido. Y, en ese espacio entre mundos, muchos desisten. La persistencia y lógica es el poder que mantiene el fuego encendido cuando ya no hay leña. Es la fuerza que nace no del entusiasmo, sino de la decisión, porque el entusiasmo es emoción, viene y va. La persistencia es conciencia, permanece incluso cuando el cuerpo está cansado y la mente duda. Es ella la que separa a los que sueñan de los que realizan. La realidad siempre pone a prueba la fe, no porque quiera castigarte, sino porque necesita saber si tu convicción es lo suficientemente sólida para sostener el nuevo nivel que pediste. Es como si la vida dijera, muéstrame que estás listo. Y la prueba viene disfrazada de retraso, silencio o aparente fracaso, pero todo eso es solo el espejo de tu consistencia interior. Sandy Gallagher decía que el éxito es como escalar una montaña envuelta en niebla. No ves la cima, pero sabes que está allí. Cada paso es un acto de fe. Habrá momentos en que los vientos soplan en contra, en que las piedras lastiman los pies y la soledad parece insoportable. Pero es exactamente en esos momentos donde la persistencia y lógica muestra su verdadera naturaleza. No depende de resultados, depende de propósito. Bob siempre decía que el universo no recompensa al intentador, recompensa al decidido. Cuando desistes a mitad de camino, el campo vibracional lo interpreta como falta de claridad.
Pero cuando continúas, incluso sin ver señal alguna, el universo entiende, Él cree. Y es en ese punto que la energía comienza a reorganizarse. La persistencia es la forma más pura de fe en movimiento. Es mirar a la nada y seguir caminando. Es plantar sin ver brotes. Es orar sin escuchar respuesta. Es actuar incluso cuando el cuerpo pide descanso. Porque quien tiene visión no depende de las circunstancias, crea las circunstancias. El mundo externo es lento, el interno es instantáneo. Cuando cambias internamente, el universo comienza a ajustarse, pero esto lleva tiempo en el plano físico. Ese intervalo entre lo mental y lo material es donde muchos se pierden. Dicen, nada está sucediendo, pero en realidad todo está sucediendo, solo que aún invisible a los ojos. La persistencia ilógica es continuar creyendo incluso cuando los resultados aún no han aparecido. Es como sostener una cuerda en la oscuridad, sin saber a dónde lleva, pero confiar en que hay algo al otro lado. Bob decía, cuando nada parece funcionar, es señal de que está funcionando, solo que en un nivel que aún no ves. Todos los grandes de la historia fueron persistentemente ilógicos. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de encender la bombilla. Walt Disney fue rechazado docenas de veces antes de crear su imperio. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa antes de transformarla en un ícono. Ninguno de ellos era realista, todos eran ilógicos. La mente lógica dice, ríndete, no hay señal de progreso. La mente ilógica dice, continúa, el progreso está en lo invisible. Y es esa segunda voz la que te diferencia de los demás. Persistir cuando todo parece imposible es una forma de declarar al universo, nada me va a detener. Sandy solía recordar que la naturaleza nunca se apresura, pero nunca falla. El árbol no duda de la semilla, simplemente crece. Así también es el proceso humano. Si plantaste lo correcto, regaste con fe y mantuviste el enfoque, el fruto vendrá, no cuando tú quieras, sino cuando esté maduro. La persistencia ilógica es una escuela de maestros. Te enseña paciencia, humildad y enfoque. Cada no que recibes, cada obstáculo, cada silencio de la vida es una lección disfrazada. Y lo más hermoso es que, cuando finalmente vences, te das cuenta de que el verdadero premio no era el resultado. Era en quien te convertiste en el proceso. Bob decía que el universo no te está poniendo a prueba, te está entrenando. Cada dificultad es una invitación a fortalecer la vibración de la fe. Si te mantienes firme, pasas al siguiente nivel. Si retrocedes, vuelves a repetir la lección. Pero la prueba es siempre la misma. ¿Realmente crees en lo que dices creer? La persistencia ilógica es el acto de permanecer en movimiento, incluso cuando la lógica manda parar. Es el arte de caminar por la fe, no por la vista. Es el corazón que dice, sigue, cuando todo alrededor grita, no va a funcionar. Y es ese corazón el que cambia destinos, porque la realidad siempre se inclina ante quien no se doblega. Si estás en medio de una fase difícil, esta es tu señal para continuar. Escribe en los comentarios, yo persisto, incluso sin ver. Al declarar esto, no solo estás afirmando algo, estás elevando tu vibración a la frecuencia de la fe. Y cada palabra escrita aquí es una chispa de energía que se esparce, tocando a otras personas que necesitan fuerza para no desistir. Tópico 8. El resultado. Ilógico, cuando lo imposible se vuelve innegable. Cuando la fe se convierte en hecho, lo ilógico deja de ser locura y pasa a ser milagro. Y entonces un día, lo que parecía distante comienza a tomar forma. Aquello que antes era solo una imagen en la mente, un deseo silencioso, un «y sí», de repente se manifiesta ante tus ojos. Es como si la vida finalmente dijera, ahora estás listo.
Bob Proctor decía que ese es el punto en que lo imposible se vuelve inevitable, porque la energía, la fe y la acción se alinearon perfectamente. El resultado ilógico nunca sucede de la forma que imaginamos. Llega sigiloso, inesperado, a veces incluso disfrazado de coincidencia. Pero cuando sucede, todo tiene sentido. Te das cuenta de que cada retraso, cada negación y cada prueba tenían un propósito: fortalecer la vibración de tu fe. Sandy Gallagher decía que el universo no entrega resultados, entrega reflejos. Lo que ves ahora es solo el espejo de la vibración que sustentaste, y es por eso que las victorias más hermosas no son solo externas, son internas. Te das cuenta de que el verdadero milagro no fue lo que conquistaste, sino en quién te convertiste. El resultado ilógico es la firma de Dios en tus decisiones. Es el punto donde el razonamiento humano se calla y lo inexplicable asume el escenario. Es cuando te das cuenta de que la lógica siempre fue demasiado pequeña para contener la grandeza del plan divino. Bob contaba que, cuando comenzó a enseñar las leyes mentales, la gente lo llamaba soñador, charlatán, exagerado. Pero con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer: vidas transformadas, fortunas construidas, personas curadas emocionalmente. Lo que antes era motivo de duda se convirtió en prueba. Él decía: las personas solo llaman ilógico a aquello que aún no comprenden. Lo imposible se vuelve innegable cuando decides permanecer fiel a la visión, incluso cuando el mundo no entiende. La realidad se inclina ante la persistencia de la fe. Y en ese instante, entiendes que el verdadero poder no estaba en el método ni en las circunstancias, estaba en la conciencia. Sandy decía que la manifestación es la respuesta vibracional de la gratitud, porque la gratitud es el sello energético que cierra el ciclo de la creación. Cuando agradeces, incluso antes de ver, confirmas al universo que ya has recibido. Y es en ese estado que los resultados aparecen, naturalmente sin esfuerzo, como consecuencia de un alineamiento perfecto. El resultado ilógico es el punto donde el tiempo deja de ser lineal. Es cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que cada detalle, cada error, cada persona estaba en sincronía. Lo que parecía casualidad era destino. Lo que parecía pérdida era protección, y lo que parecía retraso era preparación. El mundo verá los frutos, pero tú sabrás de la raíz, sabrás de las madrugadas en silencio, de las lágrimas en oración, de los días en que casi desististe. Sabrás del momento en que sin nada en las manos, aún así creíste. Y es por eso que el resultado tiene sabor a eternidad, porque es más que victoria, es testimonio. Bob Proctor solía decir que la mente que despierta nunca vuelve a dormir. Después de vivir un resultado ilógico, ya no puedes pensar en pequeño, porque entiendes que lo imposible es solo el nombre que le damos a lo que aún no dominamos. Y entonces comienzas a vivir de forma diferente, guiado no por el miedo, sino por la conciencia del poder que te habita. Lo ilógico se convierte en una nueva normalidad. Las sincronicidades se vuelven comunes. Las oportunidades fluyen. Las puertas se abren. Las personas correctas aparecen. Y con cada nueva manifestación, tu confianza se profundiza. Entiendes que el universo no falla. Solo espera tu alineamiento. Sandy decía que la verdadera riqueza es vivir en armonía con la propia esencia. Cuando manifiestas lo que es auténtico, todo lo demás se organiza. El dinero viene, el amor florece, la salud mejora, porque la vibración está limpia, alineada, coherente con la verdad interior.
El resultado ilógico es el testimonio visible de la fe invisible. Es el puente completo entre lo humano y lo divino. Es el momento en que el mundo reconoce, pero el espíritu solo sonríe porque ya sabía. Es la concreción de la frase que resonó a lo largo de este camino: cree primero, ve después. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que el ciclo comienza de nuevo. Porque la mente creadora no se detiene, quiere expandirse. Lo que hoy es conquista, mañana es base para el próximo salto. La ley del crecimiento es eterna, y la vida continúa invitándote a ir más allá de la próxima frontera de lo ilógico. Cierra los ojos por unos segundos. Piensa en todo lo que un día pareció imposible y que ahora forma parte de tu realidad. Si este texto te habló, escribe en los comentarios: lo imposible es solo el comienzo. Esta frase cierra el ciclo y abre otro. Porque así como Bob Proctor enseñaba, la mente que despierta a lo ilógico, despierta al infinito. Dale me gusta, comparte y difunde este mensaje, porque hay miles de personas esperando un recordatorio de que los milagros no son la excepción. Son el resultado natural de la fe en movimiento.